Ritos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el capítulo de hoy comenzaremos, como hemos venido haciendo los anteriores podcasts, con una sección nueva para ustedes. Y comenzará un breve ciclo relacionado con breve historia de la brujería. En estos pocos capítulos que están dentro de esta sección, abordaremos justamente la historia de la brujería visto desde diferentes perspectivas, pasando por algunos hitos, por así decirlo, dentro de esta misma historia, que nos van a ayudar y les van a ayudar, y es mi intención también mostrarles esa historia muchas veces tergiversada, esa historia muchas veces no contada o derechamente suprimida. Bien, tenemos que pensar que la brujería, al igual que la magia, que son dos cosas distintas, pertenecen a una cultura que se remonta, por supuesto, que a las épocas más lejanas. En todos los países del mundo, en el imaginario popular, está presente la brujería. Quien no conoce sus leyes, ningún tipo de límites de tiempo o de espacio, y se muestra, por supuesto, que sorprendentemente viva en cada lugar y en cada época. Referente a las mismas brujas, y aquí tengo que hacer un paréntesis, voy a utilizar el término genérico brujas, pero siempre me voy a estar refiriendo a brujas y brujos. ¿Bien? Entonces, dentro de esta aproximación a lo que es la bruja y el brujo, fueron consideradas maléficas durante, por supuesto, las persecuciones religiosas, y que estas mujeres y hombres fueron en realidad verdaderas, se les dice hadas, ¿cierto? O seres benéficos que dedicaron su extraordinario saber al bien del pueblo, de la tribu o del clan en el cual pertenecían, de la cual por supuesto que eran fieles consejeras, curanderas, depositarias de secretos. Igualmente eran depositarias de los secretos de una tradición milenaria que se podía ejercitar y transmitir solamente si se poseían unas peculiares características, tanto innatas como adquiridas. Con respecto a la magia y lo sobrenatural, que es el aspecto que quiero abordar en el capítulo de hoy. La figura de la bruja y el brujo está presente desde prácticamente la Edad de Piedra. En los cultos, por ejemplo, a la diosa madre, aquellos ritos agrícolas que se practicaban en honor a la naturaleza para aumentar la fertilidad de la tierra, que en un ciclo perpetuo concedía vida y muerte. Para el ser humano primitivo, la Tierra escondía bajo su superficie fuerzas misteriosas y desconocidas que, por un lado, eran dominadas por el Sol, fuente de energía y de vida, y por otra parte, dominadas por la Luna, señora de la noche, cuando la naturaleza se sumía en un profundo sueño con el cambio de las estaciones. El ser humano primitivo no sabía cómo manejar, por supuesto, todos los aspectos relacionados con lo sobrenatural. Pensaba que debía actuar de un modo natural, sacando el máximo provecho de las fuerzas del universo. Después, esas fuerzas fueron consideradas objeto de la magia, el arte de dominar las fuerzas ocultas de la naturaleza, sometiéndolas al propio poder, para explotar su potencia en beneficio o maleficio de hombres, animales o cosas. Las prácticas mágicas, por tanto, nacieron prácticamente paralelas al pensamiento del ser humano, y todos los pueblos, en su historia, en cualquier lugar de la Tierra, han tenido divinidades y demonios a los que adorar o venerar, así como profetas, magos, brujas, adivinos y santos, a los cuales se atribuían capacidades superiores por su antiguo conocimiento
de prácticas, ritos, conjuros y ceremonias mezcladas ahí mágico-religiosas. Además, por supuesto, de la experiencia y la sabiduría en las preparaciones de mezclas de hierbas y piedras, decocciones, ungüentos, medicamentos y elixires. Estas capacidades les garantizaban una relación directa y privilegiada, por supuesto, con todo lo que se identificaba como lo divino. Se ponían en contacto con los demonios, con infinidad de seres fantásticos o pertenecientes al mundo animal, vegetal, mineral e incluso con los espíritus de los muertos. Muchas pinturas encontradas en cuevas pertenecientes a la era del Paleolítico, por ejemplo, reflejan rituales que tenían finalidades mágicas. Por otra parte, encantamientos, sortilegios y artes adivinatorias fueron dominantes entre, por ejemplo, muchas culturas y civilizaciones antiguas como los asirios, egipcios, fenicios y griegos, donde, por ejemplo, algunos papiros mágicos del siglo II a.C. estaban dedicados a Isis, que dentro de las creencias egipcias era justamente la diosa suprema de Egipto, arquetipo de la brujería de todas las épocas, adorada en Oriente Medio, en Grecia y en toda la cuenca mediterránea. Estos papiros, por ejemplo, contienen la receta para diagnosticar el mal de ojo, con aceite y agua, que de hecho todavía utilizan los y las practicantes de las llamadas artes mágicas. Muchos restos arqueológicos romanos evidencian que los medios más utilizados para hacer magia, sobre todo la magia negra, fueron una especie de tablillas de plomo en las cuales se grababan las intenciones del sortilegio con el que se quería castigar a la víctima. Estas tablillas, acompañadas de frases rituales mágicas y de pequeños objetos o figuritas clavadas con agujas, por ejemplo, se enterraban casi siempre en tumbas o en los alrededores de los cementerios. Con respecto a lo que es el retrato de la bruja y el brujo, la interpretación del retrato de la bruja siempre ha sido contradictoria y variada, a menudo entre el mito y la realidad. Por una parte, se les ha retratado como encantadoras, bellas y hechiceras, como las magas, como se dice por antonomasia, como Circe y Medea, la terrible ninfa Egeria, de grandes poderes ocultos, consagrada a desenfrenados rituales eróticos, y por otro lado, vieja, fea y malvada, de aspecto pavoroso, maléfica y capaz de cambiar de apariencia, como por ejemplo las lamias, que eran raptoras de niños y devoradoras de hombres. E incluso el personaje que hemos escuchado más de una vez desde la tradición hebrea a través de la Cábala, como Lilith, esta especie de demonio vampiro justamente asociada a esa tradición. Estos seres, considerados de naturaleza extremadamente pérfida, experimentaban su mayor placer causando ¿qué cosa? El mal, en todos los lugares y a cualquiera, y eran a su vez ayudados en sus prácticas maléficas por poderosos demonios. En la Edad Media, las mujeres depositarias de la antigua sabiduría, sanadoras y curanderas, que aliviaban todo tipo de penas, no solamente físicas, sino que también morales, del clan, la tribu, del pueblo, fueron vistas bajo un prisma absolutamente injusto y encuadradas en el marco de las figuras impúdicas de la noche que he mencionado recién. De esta forma fueron consideradas brujas maléficas, mujeres pérfidas y malvadas, cómplices, súcubos y amantes de Satanás, capaces de cualquier infamia o delito. Según la superstición, las brujas fueron de esta manera asociadas a las criaturas demoníacas, maléficas y capaces de provocar alteraciones de todo tipo, por ejemplo, meteorológicas, epidemias, etc., con poderes para cambiar de aspecto continuamente, bien, para transformarse y transformar a los demás en animales monstruosos, y para también realizar vuelos nocturnos asumiendo la forma de un ave rapaz, o un murciélago,
con la finalidad de introducirse en las casas y matar a los recién nacidos con el fin de chuparle la sangre. Con respecto a la etimología, al nombre bruja, brujo. La primera referencia de la cual se conoce para denominar a las brujas fue el término latino strix, que se halla en una cita que describe a unas criaturas mitad de búhos, mitad vampiros, a la cual hace referencia el poeta Propercio, que vivió entre los años 60 y el 20 antes de Cristo en Roma. Este término en plural es striges y hacía referencia a los mochuelos, que son unos pájaros nocturnos que al cantar o al emitir el graznido emitían un sonido realmente horripilante. Por otra parte, el poeta Ovidio, en su obra Fastos, realiza una interpretación bastante elocuente. Él dice: allí hay unos voraces pájaros, con la cabeza grande, los ojos fijos y el pico rapaz, y con blancas plumas. Se dice que con el pico arrancan las vísceras a los lactantes y se llenan el buche con la sangre chupada, y se llaman striges. O bien nacen pájaros o se convierten en estos por encanto, o bien el llanto de los marsis convierte en aves a las viejas. Eso es lo que decía el poeta Ovidio en su obra Fastos. Los marsis son un pueblo de una región de la Italia central que aún hoy tiene ese nombre. De hecho se llama Marsica y que está ubicada junto a Etruria, que en este caso viene siendo la Toscana moderna. Bien, el lugar de origen de las brujas. Su, entre comillas, patria se situaba en la zona comprendida entre Tesalia y Tracia. Las brujas, por la noche, se transformaban en murciélago, que recuerden que es el único mamífero capaz de volar, y buscaban las habitaciones a las que dirigirse para dar de mamar a los niños recién nacidos y envenenarlos. El término español bruja no tiene, por lo tanto, una procedencia latina, y se cree que su origen puede estar en el mundo prerromano. Con respecto a las transformaciones en animales y a la sociedad de Diana. Desde la antigüedad se atribuye a las brujas el poder de transformarse en animales o en otros seres, en virtud, por supuesto, de sus conocimientos y sus artes mágicas. Entre los diversos cultos paganos legados a la sociedad de Diana se encuentra el de la ninfa Egeria. Es la divinidad de las fuentes, una famosa maga y profetisa que se presentaba a las citas nocturnas asumiendo la forma de una cabra. Bien, de hecho en alemán antiguo se le dice Hexe, que de hecho significa bruja, y procede a su vez del griego Aix, que tiene el significado de cabra. Parece también que incluso las bacantes, que eran estas seguidoras del dios Baco, se cubrían también con pieles de cabra y se disfrazaban con cabezas similares a venados y carneros y, después de haber bebido en abundancia, se abandonaban a las desenfrenadas danzas lascivas y eróticas. Los disfraces y las máscaras que a menudo acompañaban las representaciones rituales instauraron firmemente en el imaginario de la gente la convicción de que las brujas, a través de sus prácticas y con la estrecha complicidad, por supuesto, de los demonios, llegaban a asumir verdaderamente la apariencia de animales, entre ellos gatos, perros, pájaros, monstruos y demás. Y siguiendo con esta referencia al culto de Diana, entre los cultos paganos que sobrevivieron, por supuesto, a la Edad Media, el que tuvo una mayor importancia y difusión fue justamente el culto a Diana. Esta diosa representaba y encarnaba a la diosa de la magia, Hécate, que seguramente las brujas y brujos ahí más antiguos han escuchado, considerada diosa de la noche, evocadora de fantasmas y espectros,
y además suma maestra en brujería. Invocada por todos los magos para los sortilegios y adorada con misteriosos cultos, a menudo crueles, aparecía en la noche sosteniendo antorchas encendidas y acompañada de lobos, yeguas y perros. Hubo un documento que se llamó el Canon Episcopi, que procedía en algunos siglos al famoso Malleus Maleficarum, también conocido como el Martillo de las Brujas, que fue escrito en 1486 y es el tratado de hecho antibrujería más conocido. Bueno, este Canon Episcopi fue escrito en el siglo IX por un monje benedictino, Reginone de Prum, y contenía una serie de preguntas que los ministros de la iglesia en ese tiempo debían hacer a los penitentes durante la confesión. Una en particular se refería al hecho de cabalgar algunas noches sobre animales para dirigirse volando en cortejo a la fiesta en honor a la diosa Diana. De hecho, la pregunta literal era: ¿has creído o has participado en esa superstición de la que son víctimas algunas mujeres perversas, seguidoras de Satanás y engañadas por ilusiones diabólicas? Ellas pretenden y declaran cabalgar a lomo, por supuesto, ciertos animales en las horas de la noche más profunda, no podía ser de otra forma, junto con otras muchas mujeres y con la misma diosa pagana Diana, recorrer con el favor del silencio, espacios inmensos y obedecer a las órdenes de la diosa como su señora, y estar a su servicio en determinadas noches. Otros documentos que proceden de procesos de brujería de finales del 1300 incluyen confesiones, por supuesto, también de las personas que eran consideradas sospechosas, que contaban que eran llevadas, sobre todo la noche entre el jueves y el viernes de cada semana, a reuniones con la Señora Oriente, que era el otro nombre que se le daba a Diana. En esas reuniones veían muchos animales que durante el banquete, por supuesto, eran sacrificados, cocinados y consumidos. Sus huesos se colocaban luego en su propia piel y los animales volvían a la vida gracias a un toque de la varita mágica de esta señora de Oriente, es decir, Diana. Ella enseñaba a los adeptos las artes mágicas, el uso de las hierbas y sus propiedades, y cómo anular maleficios. Luego, junto con los demás participantes, emprendía el vuelo, siempre por la noche, dirigiéndose a visitar las casas de los ricos, donde se detenía a comer y a beber los restos que habían quedado de la cena. Si las casas estaban limpias, esta diosa Diana las bendecía para la buena marcha de la familia y los buenos negocios de la casa. Y finalmente, dirigiendo nuestra mirada hacia los países del norte, específicamente los países nórdicos, con respecto justamente a esto de las brujas, pero también de las hadas, hay que considerar que los diferentes cultos paganos que les he comentado hasta el momento no difieren en absoluto en demasía con otras creencias sobre hadas y brujas, por ejemplo, en Francia o en justamente los países nórdicos, donde había una joven hada que se llama porque perfectamente puede ser venerada hasta el día de hoy, Olda, y que protegía a las hilanderas, que, si recuerdan, siempre ha sido un oficio que se le ha atribuido exclusivamente a las brujas. Protegía a las hilanderas, por supuesto a las mujeres, a las madres de familia, a sus casas. También asistía a los partos, curaba las enfermedades de los niños, de los hombres y de los animales también. Y por otra parte también propiciaba que se consiguieran buenas cosechas. Bueno, sin embargo, con el paso de los años, esta bella hada nórdica llamada Olda comenzó a aparecer de cuando en cuando debajo la forma de una vieja hechicera.
síntoma de un oscuro presagio de los acontecimientos futuros que, impulsados por el avance de la nueva religión cristiana, recuerden que los vikingos en su momento, también algunos de ellos, no todos por supuesto, se hicieron cristianos, habían transformado su imagen de criatura de gran belleza, de esta hada Olda, y bondad en la horrible mujer maléfica del impudo aspecto de la bruja. Las creencias, los cultos y las tradiciones populares, así como también la sociedad de Diana, de culto pagano antiguo, fueron considerados justamente paganos y por ello fueron desterrados y condenados por la Iglesia, que claramente identificaba a las divinidades de los cultos que eran no cristianos con Satanás, o como yo digo, con el cuco. Como consecuencia de esto, por supuesto, la Iglesia que hizo demonizó todos estos cultos paganos, transformando sus adeptos en seguidores del diablo, capaces de las peores infamias. Bien, esta ha sido entonces una primera parte de esta sección, de este podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche que se llama Breve Historia de la Brujería. Continuaremos en otro podcast más adelante en esta misma sección hablando de este interesante tema. Un abrazo grande y nos vemos nuevamente por ahí. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.